Revelada la increíble y conmovedora verdad, el hijo del millonario, sorprendentemente no era sordo. Alejandro siempre había vivido a la sombra de un estigma que lo perseguía como una sombra oscura. Desde pequeño, en su vibrante barrio hispano, los murmullos se propagaban como el olor a las empanadas que su abuela hacía a la salida del colegio. El chico sordo, lo llamaban, aunque él siempre había escuchado perfectamente. Pero el peso de ese apodo lo había moldeado en una figura reservada, asediada por el ruido de las expectativas ajenas y el miedo a fallar, bajo el lujoso techo de su padre, un millonario que imponía respeto y temor. Alejandro se sentía como un extraño, atrapado en un castillo de cristal, donde las paredes eran demasiado transparentes y lo expuesto a las miradas críticas. Su madre, siempre preocupada por su bienestar, y su abuela, su refugio, representaban el único amor incondicional que había conocido. Era un amor que le daba calor, pero también le encerraba en una burbuja de protección que le impedía hacer frente a la realidad. Con el tiempo, la frustración creció en su interior como una planta que busca la luz. Las calles de su barrio, impregnadas de vida y resiliencia, contrastaban con la opulencia que lo rodeaba. Había decidido que ya no podía ser el chico sordo que todos creían que era. Al inscribirse en una universidad prestigiosa, sintió que ese era el primer paso hacia la libertad. Sin embargo, la duda lo acechaba, y cada vez que un compañero lo miraba por encima del hombro, el peso del juicio se hacía más pesado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el día de la conferencia se acercaba y el nerviosismo se adhirió a su piel. La idea de mostrar su trabajo lo excitaba, pero cada vez que pensaba en su padre entre la multitud, un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué pasaría si fallaba? Su mente se debatía entre la confianza incipiente y las dudas que se rumoreaban como ecos en su cabeza. Las noches se convirtieron en jornadas marcadas por insomnio, donde su corazón latía con fuerza al enfrentar las sombras que creía dejar atrás. La figura imponente de su padre, observando en silencio, se convertía en una losa que lo aplastaba. El día del evento, el auditorio estaba repleto. Los murmullos de la multitud vibraban en sus oídos y, ante sus ojos, una visión distorsionada de la realidad se presentaba. Cuando se encontraba a punto de comenzar, un cruce de miradas con su padre lo desestabilizó. Las manos temblorosas, el sudor frío en su frente, cada instante se transformaba en una batalla interna. Su voz estaba atrapada, aplastada por las exigencias de un mundo que él no sabía cómo desafiar. Justo antes de abrir la boca, una sensación de desesperación lo abrazó. El momento culminante que había imaginado tantas veces parecía esfumarse. ¿Era el chico sordo que todos esperaban ver o era, finalmente, él mismo quien podría alzar la voz? La incertidumbre se convirtió en un grillete y el tiempo pareció detenerse. ¿Podría liberarse de sus cadenas internas y ser más que lo que los demás dictaban? La presión aumentaba, casi palpable, la historia de su transformación apenas comenzaba, y la pregunta que resonaba en su mente se hacía cada vez más predominante: ¿qué haré ahora? La sala oscura se llenó de murmullos expectantes mientras Alejandro enfrentaba un abismo de opciones. El eco de su propio corazón resonaba en sus oídos, compitiendo con los aplausos que en ocasiones parecían burlarse de su indecisión. Todo el peso del apodo que había cargado durante años se desbordaba en aquella sala, aunque su propia realidad le gritaba que era tiempo de cambiar la narrativa. En un inesperado acto de rebeldía, su mente empezó a dibujar un mapa. Imaginó no solo lo que su padre pensaría, sino lo que él deseaba para sí mismo: ser reconocido no como el chico sordo que otros habían definido, sino como el talento creativo que soñaba con ser. Esa chispa de autoconfianza emergía de su interior como una planta que rompe el suelo tras la lluvia. La voz de su padre aún reverberaba en su conciencia: Alejandro, tú eres mejor que esto. Ante esas palabras, decidió que ya había bregado contra el silencio impuesto por los demás lo suficiente.
Inspiró profundamente y se dificultó el movimiento. Cada centella de duda se desvanecía y el impulso de demostrar lo que realmente podía hacer asumía control, salió del pánico y dio un paso al frente. La luz del foco iluminó su rostro con una claridad casi desconcertante, y con cada segundo que pasaba en aquella escena, hizo un pacto consigo mismo de ser auténtico. Comenzó a hablar. No se centró en las expectativas de la audiencia, ni en el juicio que anticipaba. En su lugar, abrazó sus experiencias, la lucha continuó entre ser lo que se esperaba de él y lo que realmente era, compartió su proyecto, un diseño urbano que combinaba las raíces de su cultura con innovaciones modernas, una conexión directa entre su pasado y su futuro. Con cada palabra, sintió que se deshacía parte del velo que había ocultado su verdadero yo. Los murmullos se transformaron en un nuevo tipo de energía, una que sentía fluir entre él y su audiencia. Era un momento de entrega y vulnerabilidad que lo liberaba, pero a medida que su presentación avanzaba, las miradas fijadas en él revelaban tanto admiración como desconfianza. Eran presentidos de un cambio que quizás no todos estaban listos para aceptar. Se dio cuenta de que su lucha no solo era con sus propias inseguridades, sino también con los estigmas que la gente atesoraba. Esta conciencia provocó un nuevo dilema que lo atravesaba: ¿era esto suficiente? Desafiaba de alguna manera lo que sus orígenes representaban, el eco de esos pensamientos lo perseguía. ¿Acaso era esta la verdad que estaba dispuesto a revelar, no solo ante su padre, sino ante el mundo exterior? A medida que concluía su intervención, sintió el impulso de liberar su genuina voz. Sería un acto sin regresar, un paso hacia lo desconocido, hacia una búsqueda de autenticidad que se había mantenido reprimida. Al finalizar, los aplausos resonaron en la sala, pero en su interior una ola de incertidumbre se agolpaba al enfrentar los rostros diversos que se movían en su dirección. ¿Qué diría su padre? ¿Sería el reconocimiento que tanto anhelaba o el silencio que había temido toda su vida? El camino que había comenzado apenas se abría ante él, lleno de promesas y desafíos. Sin embargo, en las sombras de su mente, una nueva pregunta emergía con fuerza. La transformación apenas había comenzado y la inquietud crecía. ¿Cómo desafiaré las expectativas de los demás si mi propia verdad aún es desconocida para mí? Los aplausos reverberaban en su mente, pero no lograban aplastar la ansiedad que había empezado a crecer en su interior. Alejandro se encontró en un estado liminal. El fuego de su presentación le había dejado una sensación efímera de satisfacción, pero el vacío que lo ocupaba era cada vez más feroz, como un monstruo hambriento dispuesto a devorar su nueva identidad. Afuera de la sala, el aire fresco le recordaba que la vida continuaba. Conforme cerraba la puerta tras de sí, Alejandro notó a su padre al fondo. La figura familiar, marcada por la experiencia y la fría razón, lo observaba con un semblante inquebrantable. La presión de su mirada era más intensa de lo que había imaginado. El valor que había ganado en la presentación comenzó a desvanecerse, y un nudo se formó en su estómago, pesándolo hacia el suelo. ¿Lo has hecho bien?, preguntó su padre, su tono simple y apático. En su voz había un aire de expectación que interpelaba su propio sentido de logro. Alejandro sintió que tenía que defender su verdad, pero las palabras se desvanecían en el horizonte de su mente. ¿Acaso era esta la aceptación que había deseado? La proyección de su talento parecía eclipsarse ante la figura inquebrantable que tenía frente a él. Mientras caminaba junto a su padre, Alejandro comenzó a formular sus pensamientos, como si estuviese construyendo cada frase con el cuidado de un arquitecto. No solo estoy aquí para complacer a los demás, respiró hondo. He comenzado a salvar mi voz, aquella que he tenido que silenciar durante años. Este proyecto no es un simple ejercicio, es un grito de quien realmente soy, papá. Su padre lo miró, una mezcla de incredulidad e incomprensión cruzó su rostro. ¿Y crees que eso cambiará algo? ¿Que el mundo se pone a tus pies porque has decidido mostrarlo? El camino da mucho miedo, hijo, y no siempre hay recompensas. Alejandro se sintió como si estuviese ante un tribunal. La palabra recompensa resonó en su mente, era una frase que había escuchado constantemente en su hogar. Era el tipo de palabra que minaba su confianza, particularmente cuando se había atrevido a soñar en grande. La recompensa llegará, no por complacencia, sino por autenticidad, respondió con más ferocidad de la que había planeado. La chispa de su determinación comenzó a volver.
Sin embargo, la incertidumbre siguió latente. Se encontraba en un momento crucial, aunque había compartido su visión con el mundo, sentía que aún no se había enfrentado realmente a su propio reflejo. Las dudas lo acechaban aunque deseaba nutrirse de esta nueva claridad, empujándolo hacia la búsqueda de una auténtica conexión con sus raíces. Era un camino lleno de peligros, pero también de posibilidades infinitas. Mientras regresaba a su departamento, la conversación con su padre persistió en su mente. Se intranquilizaba al recordar cómo la aprobación de su padre siempre había sido un elemento ineludible en sus decisiones. Pero en el fondo, algo había comenzado a cambiar dentro de él. ¿Qué pasaría si su valor no dependiera de esa mirada implacable? ¿Qué revelaciones podrían esperarlo en esta búsqueda de autenticidad? Con cada paso, la idea de tomar el control de su vida se volvía más seductora. Decidido a explorar su verdadero ser, comenzó a planear su siguiente movimiento. Pero en medio de esta autoexploración, la realidad lo golpeó con la pregunta crucial: ¿estaba listo para enfrentar las verdades más profundas de su existencia? ¿Y cómo podía estar seguro de que el mundo estaría preparado para recibir esas revelaciones? Alejandro se sintió atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba, y las sombras de la duda se cernían sobre su futuro. ¿Podría realmente confrontar una realidad más grande que él mismo? La inquietante pregunta persistía mientras se cerraba la puerta de su hogar, enfrentando la noche que le traería grandes desafíos. El sonido del cerrarse de la puerta resonó en su mente como un eco persistente. Alejandro se detuvo un momento en la soledad de su departamento, administrando la ansiedad que burbujeaba dentro de él. A medida que las luces de la ciudad titilaban a través de la ventana, su reflejo en el cristal le devolvía una imagen que empezaba a parecerle extraña. Ese chico inseguro y dependiente que había sido durante tanto tiempo empezaba a verse, al menos en parte, como un ser resiliente, un individuo comprometido con su propia voz. La noche se extendía ante él, un lienzo en blanco donde podía trazar las líneas de su futuro. Decidido a enfrentar esta nueva fase de su vida, se sentó frente a su escritorio, rodeado de papeles y notas que recogían sus ideas. Cada palabra escrita era un fragmento de su verdad en proceso, un intento de despertar ese algo profundo que había mantenido oculto por años. Era evidente que debía explorar sus pasiones, pero la cuestión persistente era cómo podría hacerlo sin afectar sus relaciones más cercanas, comenzando por su padre. Unos días después, se inscribió en un taller de desarrollo personal, un espacio donde la búsqueda interna y el crecimiento se encontrarían en una danza inquieta. El primer día de clase, mientras las personas se presentaban, Alejandro sintió un torbellino de emociones. Cada historia compartida resonaba con su propio viaje, pero también era un recordatorio incómodo de lo que había mantenido escondido. Las sombras de su duda intentaban asfixiarlo de nuevo, empujándolo hacia el silencio que conocía bien. Sin embargo, una llama interior lo impulsó a compartir su experiencia. Estoy en un camino de redescubrirme, inicialmente titubeó. Siempre he sentido presión por cumplir las expectativas de otros. Pero he comenzado a entender que mi voz importa, no porque otros la validen, sino porque es mi verdad. Al acabar de hablar, escuchó el murmullo de las voces a su alrededor, y el aplauso que siguió le hizo sentir por primera vez una pequeña chispa de aceptación. Era un pequeño triunfo, pero en el fondo de su ser, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El instructor del taller, un hombre de mirada profunda y sabia, lo observó con atención, invitándolo a explorar más su narrativa. Durante las semanas siguientes, Alejandro se dedicó a deshacer esas capas de reticencia que lo habían envuelto, lidiando con sus miedos y enfrentando las facetas de sí mismo que no había querido ver. Cada sesión era una revelación, donde componentes de su identidad se volvían más claros, y con cada ejercicio, comenzaba a construir una versión de sí mismo que sabía que podía aceptar sin reservas. Aunque las sesiones eran exhaustivas y emocionalmente desgastantes, Alejandro se sentía revitalizado. La tensión que había estado construyendo entre su vida personal y su deseo de autenticidad comenzaba a desvanecerse lentamente. No obstante, una gran parada en su camino se acercaba. Pronto tendría que enfrentarse a su padre de nuevo, no como el hijo que busca su aprobación, sino como el adulto que está decidido a vivir su verdad. Las implicaciones de este enfrentamiento lo llenaban de nervios, y las dudas regresaban a su mente.
¿Cómo podría explicarle a su padre que su felicidad ya no podría seguir dependiendo de su mirada? Justo cuando su mente estaba inundada de preocupaciones, una idea iluminadora le atravesó. Quizá no necesitaba su aprobación, pero sí su comprensión. Un error inherente se había deslizado en su lógica: la búsqueda de autenticidad no significaba aislarse de los seres queridos, sino construir puentes de comunicación. A medida que la fecha del encuentro se acercaba, Alejandro sentía que era el momento de poner en práctica todo lo aprendido. La solución antes parecía complicada, pero ahora tenía claro el hecho que podría percibir en su padre un nuevo diálogo, no solo de confrontación, sino de conexión. Sin embargo, al mismo tiempo que la esperanza crecía, la ansiedad y el miedo a la reacción de su padre también comenzaban a fraguarse en su pecho. La noche previa a la conversación crucial se sintió interminable. Los momentos de incertidumbre se entrelazaron con su creciente determinación, creando un cóctel emocional en el que lo que encontró fue una resolución genuina. Al amanecer, Alejandro se miró al espejo y, por primera vez, se vio como el protagonista dispuesto a luchar por su historia. La inseguridad había dejado de ser un monstruo, ahora era un recordatorio del viaje recorrido. Pero las preguntas lo acechaban: ¿cómo recibiría su padre su auténtica chispa? ¿Sonaría su respuesta como un eco de desaprobación o como una melodía de aceptación? La incertidumbre festivizaba la atmósfera. En su interior, el anhelo de ser verdaderamente visto comenzaba a resonar con fuerza. Con una combinación de determinación y vulnerabilidad, salió de su hogar. Estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida. La puerta se cerró a sus espaldas con el peso de su decisión, y una profunda exhalación le dio la bienvenida al nuevo día. Sin embargo, el dilema que cargaba colgaba en el aire como un misterio por resolver. ¿Podría realmente construir un puente de entendimiento con su padre o el abismo seguiría presente? El camino hacia casa se sentía más largo que nunca. Cada paso de Alejandro parecía resonar en su pecho como un tamborileo ansioso, una mezcla de emoción y temor. Sabía que su padre estaría allí, esperando como siempre, con la misma mirada fija que parecía perforar cualquier defensa que intentara levantar. La idea de enfrentar esa mirada, ahora tintada de sus verdaderos deseos, lo llenaba de un temor inesperado, uno que lo empujaba hacia la duda. Al llegar, los recuerdos de su infancia asaltaron su mente. Su padre, siempre tan ocupado, pero presente de maneras que no lograba comprender. Alejandro se detuvo un momento frente a la puerta, lidiando con las memorias de un niño que buscaba aprobación pero que, al mismo tiempo, intentaba encontrar su lugar en un mundo que parecía pesado de expectativas. Se tomó un instante para respirar hondo, recolocando su enfoque en la conversación que tenía ante sí. Era momento de hacer un cambio, y esta era su oportunidad. Al entrar, encontró a su padre sentado en el sillón de la sala, el rostro cansado pero familiar. La casa estaba silenciosa, como si el ambiente también aguardara por la confrontación que se avecinaba. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera, y en ese instante, el mundo exterior dejó de existir. Las luces de la ciudad a través de la ventana parecían desvanecerse, centrando toda su atención en el espacio que lo separaba de su padre. «Hola, papá», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, como un hilo lanzado al abismo. Su padre levantó la vista, y aunque la expresión habitual de expectativa apareció en su rostro, había algo diferente en la forma en que lo miraba. Alejandro se sintió observado, no solo como un hijo, sino como un ser humano en proceso de transformación. «Hola, hijo. ¿Qué tal te ha ido?». Su padre sonó genuinamente curioso. Era un pequeño paso, una rendija abierta en el muro que había existido entre ellos. Alejandro sintió que la chispa de su resolución lo guiaba. «Quisiera hablar de algo importante», comenzó, sus palabras temblantes al principio, antes de que la comprensión brotara en su mente. «He estado trabajando en mí mismo. En entender lo que quiero y quién soy realmente». Al pronunciar esas palabras, un nuevo Alejandro empezó a emerger, uno que se armaba de valentía y sinceridad. Cada frase era un regalo de conexión, un intento de añadir capas de significado a su relación. Su padre frunció el ceño, como si las palabras desnudaran una vulnerabilidad para la cual no estaba preparado. Sin embargo, en el fondo de su ser, Alejandro sabía que esta era la única forma de avanzar.
Siempre he sentido que llevaba una carga de ser lo que otros esperaban de mí, continuó, con el dolor de experiencias pasadas filtrándose por sus palabras. Quiero que entiendas que mi felicidad no puede depender solo de lo que piensas o deseas para mí. No quiero que nuestra relación se base en eso. El silencio se estiró, como una cuerda tensa a punto de romperse. La necesidad de respuesta devoraba a Alejandro, pero supo que su padre también estaba procesando, enfrentándose quizás a sus propias expectativas y preguntas. De su mirada se podía percibir que la conversación era una transición, un puente que se intentaba construir. ¿Qué quieres decir con eso? Al fin su padre preguntó, su voz baja, pero con un matiz de interés renovado. Alejandro sintió que ese pequeño cambio era un paso significativo. Quiero construirme a mí mismo, papá. Quiero hacer mis elecciones, incluso si eso significa tomar un rumbo diferente al que hubieses querido. Se dio cuenta de que cada palabra era como el rasguño de una hoja limpia, un intento por sembrar una nueva relación. Sin embargo, el peso de la posible reacción de su padre lo golpeó de repente. ¿Podría entenderlo? ¿Podría aceptar el hijo que estaba articulando su verdad, el conocimiento de que estaba en la antesala de una revelación monumental, no solo sobre sí mismo sino sobre su vínculo con su padre, lo llenaba de nervios, pero también de una expectante curiosidad? Los límites de nuestra relación se estaban desdibujando, eso pensó, mientras miraba a su padre, y justo en ese instante, un sonido resonante interrumpió el tenso aire. El teléfono de su padre sonó con un tono insistente, un recordatorio del mundo externo que amenazaba con interrumpir este momento crítico. Alejandro se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cruzar un umbral, un punto decisivo donde cada palabra y cada pausa importaban. Él sabía que no podría dejar que esa interrupción los desviara del camino que estaban empezando a construir. La tensión en su interior crecía, ya no se trataba solo de su relación con su padre, sino de su relación consigo mismo. Estaba preparado para enfrentar su verdad, pero ¿lo estaría su padre? La incertidumbre se hizo más palpable, impulsándolo a seguir adelante. Alejandro miró a su padre, esperando que éste levantara el teléfono. Después de todo, era su momento. Pero la decisión que se avecinaba era más que eso. ¿Haría su padre lo que se esperaba en la sociedad o abriría la puerta a una nueva oportunidad? El hastío lo envolvió de nuevo, justo cuando la espera se hacía insostenible. La contestadora comenzó a resonar en el fondo, mezclándose con el latido acelerado de su corazón. El desafío a lo que conocían estaba servida, pero la verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿Sería este el cambio que ambos necesitarían para entrar en un nuevo paradigma, o la conversación terminaría tan rápidamente como había comenzado? La mirada de Alejandro se mantuvo fija en su padre, observando cómo la mano de éste, que antes parecía decidida, vacilaba sobre el teléfono. Esa fracción de segundo se alargó en un suspenso inaguantable, donde el murmullo del mundo exterior se empequeñecía y solo resonaban sus pensamientos. El instante se convertía en un ecosistema de posibilidades. Todo dependía de esta reacción, de este momento fugaz que podía definir una nueva dinámica entre ellos. ¿Por qué no contestas? La pregunta surgió de sus labios sin poder contenerla, un reflejo de su desasosiego. La incertidumbre había sembrado una inquietante sensación en su estómago, y la necesidad de que su padre diera un paso adelante se volvía impulsora. Su padre, aún mirando el teléfono, respiró profundo. «Es trabajo, Alejandro», replicó con un tono calmado que contrastaba con el torbellino emocional en su interior. «¿Pero es más importante esto que lo que quiero decirte?» Las palabras hicieron eco en la mente de Alejandro, como si por fin su padre empezara a abrirse al diálogo. Era un momento que requería corresponsabilidad, y él mismo sentía la necesidad de forzar su propia apertura. «No quiero que la rutina interrumpa lo que estamos construyendo. Necesitamos hablar», dijo, sorprendiéndose de la firmeza en su voz. El teléfono siguió sonando, y sin embargo, ahora era como un ruido de fondo que ya no podía frenar su impulso. Se adelantó un paso, traspasando los límites invisibles que había sentido por años. Alejandro sintió cómo las emociones palpitaban en su pecho, la adrenalina le daba un nuevo brillo a sus ojos. «Papá, por favor, escucha. Estoy aquí, porque quiero que me veas tal como soy. No como tu imagen de lo que debería ser», afirmó,
con determinación renovada. Cada palabra se sentía como una herramienta diseñada para desmontar la fachada que había crecido entre ellos. Fue en ese momento cuando su padre dejó caer el teléfono sobre el sofá, finalmente mirando a su hijo con atención, y lo que vio en los ojos de Alejandro no fue solo un desafío, sino una súplica. Una súplica llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Esto completaba el ciclo emocional que había empezado a gestarse entre ellos, la necesidad de conexión. Entiendo que quieras tomar tus propias decisiones. Es algo que cualquier padre puede desear, dijo su padre con un tono más suave. Las palabras estaban allí, pero el peso de la historia personal aún permanecía. Pero esto, hizo una pausa que resonó como el eco de todas sus expectativas. Esto es nuevo para mí. Nunca pensé que el camino que eligieras podría divergir tanto del que imaginé. Alejandro apretó los labios, comprendiendo el esfuerzo de su padre por verbalizar su miedo, una vulnerabilidad de la que no había sido testigo antes. La puerta de la conversación se entreabrió un poco más. ¿Podría su padre aceptar esta nueva realidad sin temor? La esperanza de que aceptara su verdad comenzó a abrir una ventana a un futuro que estaba ansioso por explorar. Te lo agradezco, papá. Quiero navegar esta conversación juntos, sin tener miedo. Me gustaría que aprendiéramos de esto, que tanto tú como yo establezcamos qué significa este vínculo para nosotros, dijo Alejandro, sintiendo que las palabras eran su herramienta más poderosa. Era un acto de coraje, una declaración de emancipación. Un silencio interrumpió la jarra de emociones fluyendo entre ellos. Ambos estaban parados en la frontera de lo conocido y lo incierto, pero Alejandro podía sentir cómo la tensión empezaba a transformarse en un hilo de conexión. Un paso hacia un espacio de honestidad que anhelaba crear. La voz de su padre, aunque más emocional, aún titubeaba. No sé cómo ser un padre de esta manera. A veces me asusta. Y ahí estaba, su vulnerabilidad expuesta como un lienzo en blanco. Este diálogo se estaba convirtiendo en la base de un nuevo comienzo, sin embargo, no podían eludir lo esencial. Alejandro sabía que este era solo el inicio de un viaje complicado, una danza entre corregir errores viejos y construir un futuro en conjunto. El cambio requeriría lucha, sinceridad y tal vez varias conversaciones. Lo sé, respondió Alejandro, su voz resonando con empatía. Por eso estoy aquí. Quiero caminar contigo en esta incertidumbre. No estoy buscando respuestas inmediatas. Quiero construir con el tiempo. Un nuevo sentido de propósito empezó a delinearse en su interior. Esta dimensión de entrelazarse era vital, un desprendimiento necesario para ambos. Y en un suspiro compartido, Alejandro sintió una efervescente satisfacción, un destello de potencial que saturaba el aire entre ellos. Pero justo cuando la atmósfera comenzó a abrirse a nuevas posibilidades, el teléfono de su padre sonó de nuevo. La urgencia del momento se reinstauró. Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago, comprendió que la decisión de su padre no solo definiría su conversación, sino también el curso de sus propias vidas. El cambio estaba al alcance de la mano, pero la verdadera oportunidad aún colgaba en el aire. ¿Sería este el momento en el que el pasado y el futuro se encontrarían, o la interrupción reanudaría la historia de separación que ambos querían superar? La respuesta, reflexionó, era fundamental. Podría ser el inicio de una profunda aceptación o simplemente una repetición del ciclo. Sin embargo, su corazón se mantuvo firme, no se retiraría tan fácilmente. Era el tiempo de democracia emocional entre ellos, y el desenlace de la conversación, su respuesta definitiva. Alejandro sintió el golpe del momento. Esa vibración aguda del teléfono sonando resonaba en su mente como una campana de alerta, interrumpiendo la conexión frágil pero cómplice que había logrado establecer con su padre. La angustia lo invadió de inmediato, la conversación que había comenzado a reconfigurarse podía desmoronarse con una simple elección. Contesta, pensó, mientras su mirada buscaba en el rostro de su padre una respuesta. La expresión de incertidumbre que reflejaba le daba a Alejandro un resquicio de esperanza, una chispa de que tal vez esta vez sería diferente. Sin embargo, la fuerza del compromiso que había recién surgido entre ellos se sentía amenazada. Papá, su voz se levantó, casi un susurro, cargada de la tensión del momento.
Se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo la conversación de esa tarde, sino la posibilidad de construir un nuevo capítulo en su relación, uno que pudiera trascender las expectativas y temores que los habían separado por tanto tiempo. Con una mano temblorosa, su padre finalmente decidió ignorar la llamada. Lo siento, dijo, y su tono reveló un cambio en su interior. La decisión era significativa. Tienes razón, Alejandro. Este momento es más importante. Las palabras del padre resonaron como un eco de promesas pasadas, pero la firmeza de su voz incrementó la seguridad de Alejandro. Quiero que compartamos esto, que juntos establezcamos lo que significa ser padre e hijo en esta nueva realidad, insistió Alejandro, sintiendo que cada frase era un ladrillo en la construcción de un puente que los uniría. La honestidad comenzó a salir a la superficie, y la oportunidad de expresar sus vulnerabilidades causaba un impulso vital en su interior. Siempre he querido lo mejor para ti, pero a veces me perdí en mis propias expectativas, admitió su padre, con la voz entrecortada. Alejandro percibió un cambio en la energía. Era como si finalmente estuvieran empezando a desandar el camino de su compleja historia. La fricción entre padre e hijo se comenzaba a atenuar, y cada palabra parecía abrir más espacio para la comprensión y el diálogo. No se trata de cumplir expectativas, papá, replicó Alejandro, su voz firme y clara. Se trata de ser auténtico. Estos momentos son importantes, no solo para nosotros, sino para entender quiénes somos realmente el uno para el otro. Sentía que cada vez que hablaba, el aliento de su voz fortalecía el vínculo que habían tardado en construir. Ambos se miraron y lo que antes era un abismo de malentendidos empezaba a convertirse en un espacio de entendimiento. Alejandro sintió que esa conexión, tan tenue, había comenzado a fortalecerse. Pero aún había mucho que cambiar. La sinceridad de su padre abría nuevas puertas, no obstante, también traía consigo la sombra de los sentimientos reprimidos. Quiero apoyarte en tu camino, pero ni siquiera sé cómo hacerlo, continuó su padre, la lucha interna visible en su rostro. En ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero trabajo no solo era apreciar el cambio, sino construir ese nuevo camino que de a poco sería su lugar de encuentro. No espero que sepas todo de inmediato. Solo quiero que vayas descubriendo conmigo, respondió, y con ello otorgó un sentido renovado a su vínculo. Mientras conversaban, fue claro para Alejandro que este proceso requeriría tiempo y esfuerzo. Pero a medida que la conversación avanzaba, una sensación de esperanza calaba cada vez más hondo en su pecho. Ya no se trataba únicamente de un conflicto, se trataba de crecimiento, aprendizaje y la posibilidad de un renacer en su conexión. De pronto, una nueva noción empezó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si, además de padre e hijo, se convirtieran en cómplices en este descubrimiento mutuo? Un impulso de creación lo invadió, un deseo de ser no solo un hijo respetuoso, sino también un protagonista en esta nueva narrativa. Podemos aprender juntos, papá. Quiero que exploremos esto paso a paso. Quizás podríamos establecer rituales, un tiempo para nosotros, donde hablemos de nuestras vidas sin miedo a ser juzgados. La idea resonó poderosa, y vio cómo la luz empezaba a reflejarse en los ojos de su padre, pero justo cuando Alejandro sentía que el aire comenzaba a despejarse y vislumbraba un camino hacia la comprensión, su padre suspiró. No sé si estoy listo para esa apertura. Un susurro de inseguridad interrumpió el flujo entusiasta de la conversación. Alejandro sintió que una nueva corriente de preocupación comenzaba a fluir entre ellos. Lo entiendo, papá. Puede que no estés listo, pero ¿qué tal si simplemente hacemos pequeños pasos? No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a caminar este camino contigo. La tensión regresó, y Alejandro comprendió que los obstáculos que se presentaban frente a su relación eran más de lo que ambos podrían manejar en esta primera charla. ¿Por qué había tanta resistencia al cambio, incluso ahora? La pregunta habitaba su mente, dejando una sensación de inquietud. Sin embargo, la promesa de un futuro más auténtico lo mantenía firme. El deseo de seguir explorando estos espacios de vulnerabilidad era más fuerte que cualquier temor. No te rindas aún, se dijo a sí mismo, sintiendo que su jornada apenas comenzaba. Con la mirada fija en su padre, Alejandro supo que lo que estaba por venir requeriría coraje de ambos, pero estaba decidido a no dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad y la conexión estaba por delante. Pero,
¿Qué otros desafíos tendrían que enfrentar en su camino? ¿Sería este un nuevo comienzo, o solo un ciclo a repetir una vez más? La conversación entre padre e hijo se había desbordado, llevando consigo un torrente de emociones que ambos estaban descubriendo en un espacio que había permanecido en penumbras durante años. Alejandro sabía que este momento representaba un hito en su vida, una oportunidad de conectarse con su padre a un nivel más profundo, pero la sensación de incertidumbre lo rodeaba como un vendaval. ¿Cómo podemos dar el siguiente paso?, pensó, mientras su mente navegaba por las posibles estrategias para hacer que su padre se sintiera más cómodo. Era claro que el cambio, aunque deseado, no llegaría sin su carga de resistencia. La inseguridad de su padre lo mantenía en un punto muerto. La imagen de lo que podría ser un vínculo auténtico y solidario contrastaba con la realidad de su situación. Alejandro decidió que, en lugar de presionar por un avance inmediato, podría optar por explorar experiencias sencillas, aquellas que requerían poco compromiso pero ofrecían grandes recompensas de conexión. Así, su idea de establecer rituales compartidos se fue modelando. Quizás podríamos comenzar con algo tan simple como ir a la feria de comidas este fin de semana. Nunca hemos hecho algo así juntos, sugirió, su voz suave, pero contundente. Los ojos de su padre se iluminaron brevemente, pero rápidamente volvieron a apagarse. Eso suena bien, pero el pero flotó en el aire como un recordatorio del miedo que no quería afrontar, el miedo a abrirse, a mostrar sus vulnerabilidades. Quizás no sea necesario hablar en profundidad de inmediato, continuó Alejandro, apretando los puños, pero compartir experiencias puede abrir la puerta a conversaciones más significativas con el tiempo. Cada palabra era una invitación al cambio, un paso hacia la posibilidad de construir algo nuevo. La resistencia se convirtió en un diálogo interno que Alejandro veía reflejarse en el rostro de su padre. Con cada oferta de conexión que hacía, notaba la lucha silenciosa entre su deseo de aceptar el cambio y el miedo a perder el control de situaciones que siempre había manejado. Era una danza delicada, una en la que la vulnerabilidad chocaba con la carga de las expectativas. Al analizar el patrón que se estaba gestando, Alejandro sintió que esta situación le ofrecía una lección sobre sí mismo. Quizás había estado buscando la validación externa en su relación, intentando cumplir con el molde de un hijo ideal. Comprendió que el verdadero desafío era permitirse ser humano, con imperfecciones y emociones genuinas, y quizás la autenticidad empezaría con él mismo. ¿Me cuentas qué es lo que más temes de esta apertura?, preguntó en un intento de ofrecerle a su padre una oportunidad para hablar sin presiones. La pregunta flotó en el aire, creando un momento de silencio que palpable, una invitación a desnudarse emocionalmente. Es que no quiero fallarte otra vez, su padre finalmente confesó, con la mirada fija en el suelo, como si cada palabra lo anclara más. La verdad de sus temores golpeó a Alejandro con la fuerza de una revelación, entender que incluso su padre podría haber estado consumido por la misma lucha interna que había enfrentado. Comprendiendo esto, Alejandro sintió que la empatía podía ser su mejor aliado. Todos tenemos miedo a fallar, papá. Pero si no arriesgamos, ¿cómo podemos realmente avanzar? La conversación mutó hacia un espacio de reflexión más profunda, pero Alejandro podía sentir que la sombra del miedo seguía presente. Mientras sus corazones exploraban este nuevo espacio, Alejandro se dio cuenta de que se estaba formando un vínculo que podía redefinir su relación. Pero aún así, la incertidumbre se mantenía latente. ¿Sería suficiente esta oportunidad? ¿Serían capaces de cruzar de verdad el abismo que los separaba, o quedarían atrapados en viejos patrones? Con cada palabra, Alejandro se sentía más empoderado y decidido a seguir adelante con su crecimiento personal. Miró a su padre un momento, sus ojos buscando algo que aún no estaba preparado para dar. Era un camino largo y, sin embargo, cada paso lo hacía más consciente de su propia transformación. La conexión no solo era para ellos, era una lección de vida, pero mientras la conversación progresaba, una llamada repentina interrumpió su momento. Era un desconocido. Su corazón dio un salto mientras su mente giraba. ¿Qué significado tendría esta nueva interrupción en su intento de establecer una conexión auténtica? ¿Sería un obstáculo o podría surgir una oportunidad inesperada? Un nuevo capítulo en su vida apenas comenzaba a manifestarse, pero la pregunta quedaba flotando en el aire. Alejandro contestó la llamada,
un torbellino de confusión inyectando adrenalina en su sistema. Vio la pantalla iluminada con un número desconocido, un instante, y la curiosidad desplazó el miedo. Al otro lado, una voz profunda y firme se presentó como la asistente de un importante empresario. Su corazón se aceleró aún más. ¿Alejandro? Tengo información que podría interesarte. Es sobre tu padre. El tono era cauteloso, y esta declaración golpeó a Alejandro como un martillo en su pecho. Su padre, con todas sus inseguridades y malentendidos, había sido un pilar en su vida, pero existía una desconexión aplastante. ¿Qué más podría ocultar? ¿Qué información?, preguntó, esfuerzo y ansiedad entrelazados en su voz. A medida que la asistente hablaba, la revelación se desdoblaba ante él como un manto oscuro que comenzaba a aclararse. Existían negocios en operación que su padre había mantenido ocultos durante años, un mundo de inversiones y complejas decisiones financieras que jamás había imaginado que existían en la vida de su padre. Al final de la llamada, una pregunta sin respuesta persistía en su mente: ¿por qué nunca me habló de esto? La conversación con su automóvil en movimiento se convirtió en un viaje interno, explorando la dualidad de su padre, el hombre que siempre había visto como vulnerable y frágil, ahora se revelaba como un ser con fuerza y determinación en el ámbito profesional. ¿Había estado su padre protegiéndolo de una realidad que había considerado demasiado pesada para cargar? Llegó a casa en un estado de contemplación tensa, su mente tomando caminos que eran a la vez aterradores y estimulantes. Quería volver con su padre y cuestionar sus opciones, pero también deseaba entender cómo había estado navegando la vida con una doble fachada. La conexión emocional que estaban intentando forjarse divergía en un laberinto de secretos y omisiones. Mientras se sentaba en su habitación, el peso de la revelación se apoderó de él. Estaba en una encrucijada: confrontar a su padre sobre las verdades ocultas podría abrir heridas que aún no sanaban y echar por tierra los avances que habían logrado. Sin embargo, ignorar la conversación sería igualmente un error, un acto de resignación que lo mantendría atrapado en el limbo de la mediocridad personal. Así, la decisión se presentaba como un punto de bifurcación. Alejandro sabía que debía acercarse a su padre, pero ahora no solo para compartir vivencias, debía indagar sobre la historia oculta, aquella que había moldeado tanto al hombre frente a él como a la relación que habían construido. La lucha interna se intensificó en su mente. La búsqueda de la verdad requería valentía, lo que era un reflejo de su propio crecimiento personal. La autenticidad exigía que actuara y, aunque el miedo a lo desconocido persistía, Alejandro comprendió que debía abrazar esa incertidumbre. La posibilidad de que esta revelación sirviera de puente hacia un vínculo más honesto se incentivaba en su interior. En ese momento, la determinación se encendió como un fuego interno. Preparar la conversación con su padre significaba transitar un camino lleno de potencial para la conexión, pero, al mismo tiempo, traía consigo el riesgo de descubrimientos dolorosos. Mientras se preparaba para enfrentar esa verdad, algo de su infancia lo mantenía en la penumbra. No solo la relación padre-hijo estaba en juego, sino un nuevo sentido de sí mismo, una nueva versión de Alejandro que buscaba autenticidad a través de la comprensión. La vulnerabilidad no consistía solo en abrirse, sino también en entender lo que significaba ser parte de este legado familiar. Sin embargo, al mirar el reloj, la urgencia del momento emergió, y la decisión se volvió inminente. Mañana, la conversación se llevaría a cabo, y lo que estaba en juego podría definir el resto de sus vidas. Alejandro sintió una mezcla de ansias y temores mientras un nuevo dilema se presentaba: podría enfrentar las verdades ocultas que su padre había escondido de él, o la revelación desmantelaría el frágil progreso que habían hecho juntos. El eco de la última frase que la asistente le había dicho resonaba en su mente: a veces, la verdad puede cambiarlo todo. El camino hacia la verdadera identidad de Alejandro comenzó a ser un viaje iluminador. Con la mente llena de resoluciones, se preparó para enfrentar la conversación que cambiaría no solo su presente, sino también la manera en que se vinculaba con su padre. Había pasado semanas explorando su interior, conociendo la importancia de reclamar su verdad, y ahora tenía confianza en que su progreso personal lo llevaría a un encuentro significativo. Al llegar la mañana del gran encuentro, Alejandro sintió el pulso de la responsabilidad y, a su vez, el peso de la incertidumbre. La luz entraba con fuerza por la ventana, simbolizando un nuevo día, un nuevo comienzo.
Mirándose en el espejo, recordó todas las luchas que había enfrentado y la transformación que le había costado mucho esfuerzo. Ya no era el chico sordo, era Alejandro, un individuo con sueños y aspiraciones, y estaba decidido a demostrar eso ante su padre. El encuentro era crucial. Cuando entró al salón, el aire estaba cargado de tensión. Su padre lo miró con mezcla de nerviosismo e ilusión, y Alejandro, entendiendo la dualidad de su relación, decidió comenzar con un nuevo enfoque. Papá, he estado pensando mucho sobre nosotros. Necesitamos hablar de las cosas que no hemos dicho. La voz de su padre, algo temerosa y expectante a la vez, lo animó. Claro, hijo, estoy aquí para escucharte. Aquellas palabras sonaron como un canto de esperanza. La conversación comenzó a fluir como un río, con momentos de tensión, pero también de descubrimiento. Alejandro compartió no solo sus miedos, sino también sus expectativas, enfatizando que su búsqueda de autenticidad era sobre un viaje compartido, no sobre una confrontación. Estoy empezando a ver la vida de otra manera, confesó Alejandro. Cuando supe que estás en un mundo diferente al que siempre he creído que conocías, me di cuenta de que nunca te he hecho las preguntas adecuadas. Su padre lo escuchaba atentamente, algo que nunca había logrado en ellos. Esta apertura fue un toque sanador, permitiendo que fragmentos de su historia comenzaran a encajar. Después de un momento de reflexión, su padre respondió, no he sido sincero contigo, Alejandro. He guardado secretos, no por malicia, sino para protegerte. La confesión resonó en el corazón de Alejandro, y entendió que había miedos compartidos. Este reconocimiento fue el primer paso hacia la sanación. Me gustaría que podamos construir algo nuevo. Las palabras de Alejandro eran ligeras pero firmes. Le propuso a su padre trabajar juntos en la relación, buscar rituales sencillos que les permitieran compartir momentos sin el peso de lo que un día fueron. La imagen de futuros actos compartidos se presentó ante ellos como un camino lleno de potencial. Con el temor de bosquejos del pasado, su padre aceptó. Me gustaría probar. Comencemos por hacer algo todos los viernes, cenar juntos y hablar. Sin distracciones. Fue un pacto simbólico, una promesa de una nueva conexión, una ruta hacia la aceptación radical de su verdad. A medida que la tarde avanzaba, Alejandro se sintió más ligero. Había enfrentado la sombra del juicio y había salido triunfante. La sensación de haber defendido su voz y haberse mostrado vulnerable no solo lo empoderó, también generó una apertura en su padre. Era el inicio de una nueva historia entre ellos. Se dieron cuenta de que la vulnerabilidad puede ser un puente que conecta corazones heridos. Al salir de la casa, Alejandro sintió una oleada de confianza inquebrantable. Se detuvo un momento al cerrar la puerta. La batalla interna que había enfrentado lo había transformado en un ser más fuerte y resoluto. Ya no era el chico sordo, sino un joven listo para llevar su verdad al mundo. Mentalmente, trazó cómo cada paso para reclamarse había sido una victoria en su vida. Fue en ese instante, bajo el sol comenzante al atardecer, que entendió que había logrado algo concreto, un sentido de pertenencia y autenticidad, no solo en su relación con su padre, sino también consigo mismo. Miró al horizonte y sonrió. Sabiendo que ese momento de conexión era solo el comienzo de un viaje lleno de promesas. Me siento libre, susurró para sí. El peso que había llevado durante años se disipó. Y aunque el futuro seguía sin claras certezas, estaba decidido a vivirlo plenamente, sin temor ni dudas. Era, finalmente, dueño de su historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.